Y llegó el momento de hablar del ARA San Juan. Los familiares piden que no se los deje solos. Mientras tanto, ya ahora, el navío ARA Islas Malvinas es el que en el día de ayer partió hacia Ushuaia para volver a la zona en la que teóricamente se ha perdido el submarino ARA San Juan. Allí se rastrea nuevamente la zona. Recordemos, el ARA San Juan tenía 44 tripulantes. Hay un informe de Estados Unidos que cuenta que explotó el submarino y que de hecho los 44 tripulantes ni siquiera se dieron cuenta de lo que sucedía. Las familias no creen en ese informe, dicen que lo conocen desde diciembre, pero que no creen en ese informe. Mientras tanto, la Armada Argentina continúa la búsqueda, no el rescate. Los familiares continúan solicitando que no los abandonen, que no dejen a los 44 tripulantes solos y que por supuesto tampoco los dejen solos a ellos. Bueno, finalmente el ARA Islas Malvinas se encuentra en la base naval de Ushuaia, se va a incorporar a esta búsqueda con el ROV, con el vehículo operado remotamente, el ruso Panther Plus. Eso es lo que anunció la Armada. Actualmente hay dos buques que están realizando esta actividad, que es tratar de encontrar el submarino ARA San Juan, y en este operativo de búsqueda también participa Yantar ruso y también la corbeta ARA Spiro. El Yantar investigó varios contactos, todos fueron descartados, recordemos, ninguno se pudo comprobar, como tampoco el material encontrado debajo del agua. Parece mentira lo que estamos hablando, ¿no? Que se haya perdido un submarino en la Argentina. Pero de todas maneras es así. Parece ilógico, pero es lo que sucedió. De hecho, ya estamos en compañía de Alejandro Calfayán, que es consultor náutico y especialista en sistemas de navegación y búsqueda submarinas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Abigail, gracias. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ya hemos hablado contigo de cómo se realizan estas búsquedas. A mí realmente todavía me resulta ilógico decir que en Argentina se nos perdió un submarino. Sí, puede sonar ilógico, pero como te he comentado, buscar en el mar es muy difícil. Las condiciones meteorológicas también juegan un factor fundamental para la búsqueda, pero debemos agregar algo ya a pocas horas de cumplirse 60 días. Claro, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Yo sé que es mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta, bueno, no me quiero extender mucho. Lo que yo quiero agregar es que nosotros venimos, y creo que te lo comenté la última vez que estuve aquí, nosotros venimos sosteniendo en forma particular nuestra propia teoría de búsqueda y de deriva. Deriva quiere decir el posible lugar por donde pudo haber derivado, por donde pudo haberlo llevado el agua al submarino. Sí. Y no condice con la posición donde están, con la zona, mejor dicho, donde están buscando, donde están buscando desde el primer día. ¿Y por qué no los escuchan? Bueno, ya nos hemos comunicado, hemos intercambiado alguna información. La última palabra la tiene la Armada, que es la autoridad marítima, claro, y que en definitiva es la responsable de encontrar el submarino, ¿sí? ¿Y qué dice la Armada cuando ustedes les presentan ese análisis, ese estudio hecho? ¿Qué dicen? No, sí, lo toman como válido, lo escuchan, es más, hemos discutido algunas opiniones, hemos hecho unos cuantos intercambios. Pero bueno, nosotros no tenemos capacidad, digamos, de mando como para ordenar algo. Simplemente es una sugerencia que estamos haciendo, ¿sí? Concretamente nosotros proponemos una área de búsqueda que se encuentra a unas 100 millas, estamos hablando de más o menos 200 kilómetros de la última posición conocida que se tiene del submarino. ¿Qué es lo que puede haber arrastrado, diríamos, debajo del agua en su misión, en inmersión, digo? ¿Lo podrían haber trasladado las aguas al submarino 200 kilómetros del lugar? La corriente que hay en esa zona tranquilamente lo podía haber arrastrado, lo podía haber hecho garetear o derivar aproximadamente a esa zona que se encuentra 100 millas más o menos. Todo esto es muy relativo porque es un área muy grande, no hay que tomar todo al pie de la letra los valores, son sugerencias. Y en dirección nor-noreste de la última posición conocida que reportó el propio comandante del buque y que después se confirma en cierta forma con el informe de Estados Unidos de la anomalía hidroacústica que da unas 30 millas más o menos 50 kilómetros al norte de la última posición conocida. 50 kilómetros en tierra es una barbaridad, ¿sí? Pero en el mar no. En el mar, o sea, para lo que es una búsqueda es muchísimo, pero para lo que es una posible deriva de un buque o un submarino es normal, es un valor, digamos, aceptable para los que nos dedicamos a la búsqueda de objetos abajo del agua, en el mar o en cualquier clase de agua, ¿sí? Bien. Ahora bien, todo esto son
hasta ahora nos venimos manejando con una sola certeza y muchos indicios. La única certeza, ¿cuál era la que teníamos? Era la última posición conocida que reporta el propio comandante del buque. El resto, indicios. Y seguimos básicamente así, con indicios. Hasta tanto no se encuentre, aunque sea un extracto, un fragmento del submarino, ¿sí? Son todos indicios, no hay ninguna certeza. Ni hablemos de lo que es la tranquilidad que le podemos llevar a las familiares, a ver, a la familia de los 44 tripulantes. No sé si cabe la palabra tranquilidad. No. Yo creo que no, me equivoco si digo tranquilidad, por supuesto. Esto lo digo con el mayor de los respetos. Sí, por supuesto, está claro, está clarísimo. Ahora, Alejandro, la pregunta fundamental es esta también, porque la Armada, o sea, el mensaje que se está dando es como que, bueno, nosotros los estamos buscando por acá, pero hay muchos otros, ya como bien decís vos, o sea, les estamos dando la posibilidad de buscarlos en otro lugar. ¿Qué opinás vos del informe de Estados Unidos, que tenés tanta experiencia en esto? Es bastante coincidente, sobre todo con la zona, ¿sí? He tenido posibilidad de acceder al informe completo, y realmente no digo que ya se convierta en una certeza, pero es un indicio muy importante, ¿sí? Porque los familiares los descreen hablando justamente de esta situación, ¿no? Lógicamente que me pongo en el lugar de ellos y es natural. Lo que ocurre es que desde mi lugar, desde nuestro lugar, Sí. ya sin sentimiento, Sí, se claro. trabaja de otra manera, y entonces haciendo nuestros cálculos que nosotros permanentemente hacemos en función de la poca información a la que podemos obtener, porque nosotros manejamos la misma información que es pública, nada más ni nada menos. No, O sea, no es que tenemos acceso a nada nuevo. A ningún documento de la Armada. En nada de absoluto. eso, La Armada claro. se reserva muchos documentos, tendrá sus motivos, yo ahí no me meto, me manejo con la información pública, con los partes de prensa que ahora ya son vía internet o a través de la página de la página de la Armada, la Gaceta Marinera, los informes de prensa. Bien, entonces, la anomalía hidroacústica, esa famosa, es muy coincidente la zona, el área, los días transcurridos, o sea, nada más que 2 días del momento en que se pierde el contacto con el submarino, es muy coincidente con los cálculos de deriva que nosotros venimos realizando. Repito lo que es deriva, es la posible trayectoria que pudo haber hecho el buque sin control, ya sea porque la tripulación no lo podía controlar o porque explotó, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí todo ya es trágico y todo es, en absoluto descontrol, ¿sí? Sí. Ese informe informa también, valga la redundancia, de que se sumergió a una velocidad de 10 a 13 nudos, voy a hablar fácil, aproximadamente 20 kilómetros por hora fue la velocidad vertical de caída. Eso también nos da la pauta de que es coincidente con el área de búsqueda y con lo que pudo haber sucedido, porque la realidad es que hasta que no aparezca un fragmento... Claro, a mí me llama la atención eso, porque con tanta severidad y con tanta... tranquilidad se dice que vamos a... El submarino explotó, ninguno sintió nada, todos murieron. Cuando no se conoce nada, o sea, cuando no hay nada que te muestre que el submarino explotó. Porque uno sabe que si explotó es porque encontraste un fragmento, no sé, un pedazo del submarino. Bueno, ahí es donde en lo personal tengo la duda si explotó o implotó. ¿Por qué? Porque lo que sí pudimos averiguar, que este submarino tenía una capacidad máxima de inmersión, o sea, para poder bajar de hasta 350 metros, máximo 400. A partir de esa profundidad, implosiona. Ajá. Y eso para nosotros constituye un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en la zona donde se reporta la anomalía hidroacústica, la profundidad es de 800 metros, con lo cual supera ampliamente las capacidades técnicas del submarino. Tal cual. Por eso la presión que hay abajo es lo que genera también la implosión. La presión del agua a mayor profundidad es tremenda. Claro, ¿sí? tal cual. Entonces también sostenemos, y esto es fuerte, pero lo tengo que decir, que posiblemente se haya fragmentado el submarino en los puntos más débiles de la estructura del casco, a partir de la implosión, a partir de haberse sumergido más de lo para lo cual estaba diseñado. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Por lo que dije antes, si ya estaba fuera de control, si no había un solo ser humano que lo pudiese controlar, bueno, ya eso queda a la deriva. Por lo que se supo los últimos detalles, ¿no? ¿El Ara San Juan estaba en condiciones de realizar esta navegación? Yo entiendo que todo buque, submarino, buque,
me refiero en general, si está pronto a zarpar es porque está en condiciones. Y más aún si es un buque de la Armada. Más aún si es un buque de la Armada, porque en definitiva la Armada es la que nos regula a nosotros, la Armada, la Prefectura, la Autoridad Marítima, quiero decir, sí, la que nos regula a nosotros los marinos mercantes y la que nos dice, bueno, usted tiene que tener esto en condiciones, esto, la tripulación tiene que estar así, asá, el buque... Pero no se habrá pensado que, bueno, por ahí hay una falla, no sé, en las baterías, pero no va a pasar absolutamente nada, ¿no se puede haber pensado así? Vaya uno a saber, si se pensó así sería muy grave, ¿no? La verdad, o sea, yo he zarpado en buques con alguna, digamos, algo que no estaba del todo bien, pero si sé que eso que no está del todo bien constituye un peligro para mi buque, yo no salgo, yo directamente no salgo. No sé cómo manejan, o sea, yo soy civil, no soy militar, entonces sí. No manejo los códigos, o sea, los procedimientos, quiero decir, que se manejan dentro del ámbito militar, que son completamente diferentes a los nuestros. Me gustaría sumar a esta conversación, Alejandro, ya que estamos, a Horacio Calderón, que es ex representante del astillero Domecq García. Horacio, ¿cómo le va? Abigail lo saluda y también Alejandro Calfayán, que está aquí en el piso de C5N. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, los estaba viendo, me parece muy acertado todo lo que ha dicho acá el colega. Ajá. Aunque sea en una disciplina diferente. ¿Usted considera también que el informe de Estados Unidos es bastante acercado a la realidad? Bueno, no se lo puede tomar como una especie de verdad revelada. O sea, es, como dijo justamente recién acá la persona entrevistada, evidentemente es un indicio muy serio para ser tenido en cuenta, ¿no? Fehacientemente comprobado o descartado. Pero hasta ahora todo lo que nosotros podamos decir son especulaciones, porque yo creo que ni el presidente de la República, por más secretos que haya dando vueltas, puede tener la certeza de qué ocurre o qué ha ocurrido con el submarino San Juan. Lo que yo sí quiero aclarar, ante la duda justamente que tenía Calfayán, es que, porque en eso me tocó a mí actuar, no sería la primera vez, no digo que sea el caso del ARA San Juan, que se ordena zarpar a un submarino en condiciones próximas a poder averiarse, como ocurrió con el ARA Santa Cruz en el año 2008, cuando yo le advertí a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, que se había enviado a Chile un submarino que nunca iba a llegar a destino. Entonces imagínense, si uno tenía esa información, cuyas fuentes eran no solamente tripulantes, sino una protesta del mismo comandante de la unidad y del mismo comandante de la Fuerza de Submarinos, y aún así se le ordenó zarpar, bueno, luego se averió, pero podría haber ocurrido un hecho catastrófico similar al que ha sucedido con el submarino ARA San Juan, ¿no es cierto? O sea que hay precedentes probados, ¿no? Porque incluso la ex ministra Garré confirmó en C5N justamente ese hecho. Ahora, si esto es así, se confirma, Horacio, entonces estamos hablando que se enviaron 44 personas a morir. A ver, en el caso del submarino Santa Cruz, que es gemelo a en el año 2008, se ordenó que zarpara esa unidad en malas condiciones, ¿no? ¿Y cómo sería... Es terrible lo que está contando. Abigail, ¿cómo sería, digamos, la información del momento, que yo, siendo miembro de la familia naval, por parte de mi padre, que fue oficial de la Armada, bueno, no encontré un interlocutor válido, y entonces yo recurrí a la ministra de Defensa de ese momento, Nilda Garré, para anticiparle que iba a averiarse el submarino Santa Cruz. Ocurrió así, y la ministra Garré, entonces ella ordenó que el submarino quedara en reparación en Ushuaia, y luego no continuara a Chile, aunque terminara el compromiso con Chile, y que volviera con la mayor precaución a su base natural, que es el puerto Mar del Plata. Y luego de otro episodio que ocurrió, que yo no puedo certificar con la misma certeza que el anterior porque lo tengo documentado, bueno, entonces se ordenó directamente la desactivación del submarino y que fuera trasladado a Tandanor para su reparación. Claro.
Ahora, este nuevo navío que participa de la búsqueda, que es el ARA Islas Malvinas, sí, también realiza tareas de patrullaje y además de abastecimiento de combustible a las otras naves, ¿no? Que están exacto. patrullando. En realidad lo que está haciendo es reemplazar al otro, el que estaba antes, o sea, hay un relevo, digamos, de tareas de una operación. nave por la otra. De una nave por la Sí. otra, exactamente. Y el que permanece en zona es el buque ruso Santar, que eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor capacidad para bajar en profundidad, para Ajá. poder observar. Y además el que tiene, digamos, en cuanto a tecnología, es el que mayor tecnología tiene, ¿sí? Sin perjuicio de que la Armada Argentina también tiene muy buena tecnología en cuanto a sonares, sonar de barrio lateral, y todo ese tipo de equipamiento que se viene utilizando el primer día. Y también me consta que lo saben utilizar. Pero bueno, si todavía tenemos ayuda, digamos, externa, por decirlo de una manera, bueno... ¿Para qué vamos a usar la nuestra? No, todo suma, porque yo escuché que algunos familiares, y con justa razón, decían, nos están abandonando, de los 20 y pico, 40 y pico buques y aviones que había el primer día, quedaron solamente 2. Y lógicamente yo me pongo en el lugar de ellos y cómo no voy a sentir el mismo síntoma, digamos, el abandono, es decir, como antes había tanta gente trabajando en zona y ahora quedaron nada más que 2. Bueno, puede sonar como que los abandonaron, pero en realidad no los están abandonando, ¿sí? Yo coincido, Abigail, con él, con lo que está diciendo, ¿no? Sí, con Alejandro, lo Sí, mismo. coincido exactamente, que la sensación de los familiares es de abandono. Ahora hay que tener en cuenta que se está buscando un arma estratégica especialmente diseñada para no ser localizada, y que se ha recorrido hasta ahora una superficie equivalente a la de la provincia de Buenos Aires, que a su vez es muy parecida a la de España. Justamente un marino español habló de la dificultad de encontrar el submarino entero, aunque estuviera implosionado, o en parte. Por ejemplo, ayer, en el parte de ayer, apareció un banco de coral, ¿no?, con una especie de elevación que podía simular el submarino o una parte del submarino. Porque yo coincido con Alejandro, en el sentido de que acá se ha manejado mal la explicación de lo que es explosión y de lo que es implosión. El submarino puede haber tenido una explosión limitada en lo interno, que dejara directamente sin vida a toda la tripulación, porque lo que no hemos observado ha sido ningún tipo de maniobra para la cual están entrenados todos los tripulantes, en el caso de que puedan tener un inconveniente, estar en el lecho del mar a una profundidad en la cual pudieran ser rescatados y ejecutar maniobras como es la de evasión de la unidad, inundando la unidad. Ellos salen por la escotilla a través de algo que se llama pollerita hasta la superficie, siempre y cuando la profundidad no sea mayor a 70 metros. Después pueden ser rescatados por un mini submarino, como se ha explicado tanto. Entonces, puede haber habido una explosión menor que matara a toda la tripulación y dejara el submarino sin control y a la deriva, como muy bien acaba de explicar Alejandro, ¿no? Lo cual... Ahora, Horacio, ¿por qué Alejandro también contaba que hay un estudio que ellos están realizando, sobre todo por cómo se habría desplazado el submarino, ¿no? Corregime si uso bien las palabras, ¿no? Por la fuerza del agua. ¿Por qué la Armada no presta atención a este tipo de estudios o de informes que se realizan? Yo creo que debe estar prestando atención, a lo mejor no lo hace público. A mí lo que sí me llama la atención, y a lo mejor Alejandro puede aportar un poco más de información o conocimiento, dado que él justamente es un experto en ese tema concreto, que es la búsqueda justamente subacuática, es cómo me explican a mí que la última comunicación del comandante del submarino, ¿no? Estamos hablando del capitán Navío Fernández, donde él reporta la avería con la batería, con un principio de incendio, en fin, todo lo que se conoce. Entonces, obviamente, lo primero que debe hacer el comandante es dirigirse a Mar del Plata o al puerto más próximo hacia la costa, hacia el oeste. ¿Cómo me explican a mí que el submarino que iba en ese momento a partir de la avería a 5 nudos de velocidad podía conectarse con la explosión o implosión, de la cual habla el experto Bruce Rule de la inteligencia naval de los Estados Unidos, ¿no?, que quedaba a 50 kilómetros de distancia del último comunicado del comandante? A mí, por ejemplo, eso
no me termina de cerrar. A lo mejor Alejandro puede explicarlo mejor. A ver, Alejandro. Bueno, a mí, o sea, la impresión que me da en función de los estudios que vengo haciendo es que, como bien dice, o sea, Calderón, si yo tengo la última posición conocida fehaciente, que la transmitió el propio comandante del buque, y al mismo tiempo sé que el buque venía navegando a una velocidad de 5 nudos con un rumbo verdadero de 15 grados. Eso fue lo que reportó, ¿sí? El punto o la zona, mejor dicho, porque acá no se trata de puntos, sino de zonas, de la última posición del informe de la anomalía hidroacústica, habla de 50 kilómetros, o sea, más o menos, como dije, 30 millas, 50 kilómetros, bien digo, y más o menos me da, o sea, el cálculo de estima me da. Ahora, coincido con Calderón totalmente en el decir, bueno, muy bien, pero ¿fue explosión? ¿Fue implosión? No quedan claro, porque algo tuvo que haber pasado para que o sea, primero que nada, obviamente, no tengamos ninguna noticia más, eso ya con eso solo. Pero además de eso, están reportando una anomalía hidroacústica con una explosión, me puede corregir Calderón, no me acuerdo ahora el valor, coincidente a no sé cuántas... creo que eran 4 milésimas de segundo, una cosa así, que era ínfimo el tiempo. El tiempo ínfimo, pero que coincidía con una explosión equivalente a no sé cuántos kilos de TNT. Sí, de 700 kilos aproximadamente, toneladas. Eso mismo. Toneladas, perdón. Toneladas. Es una monstruosidad, digamos, la cantidad, ¿no? Entonces, obviamente, para complementar lo que dice Alejandro, puede haber habido una explosión interna que matara a toda la tripulación, luego quedar, esto por supuesto son todas conjeturas, el submarino, como dice Bruce Rule, prácticamente en picada hacia el fondo, a la velocidad que él mismo, el experto americano, admite, y haber implosionado, ¿no? Y haber implosionado con un poder similar al que está haciendo referencia en cuanto a cantidad de toneladas de TNT. Claro. Ahora, yo le quería preguntar a Fernando, Abigail, si me permite, ¿no? Sí, Alejandro, perdón, mil disculpas. Alejandro, es decir, que a lo mejor era ploteado mejor los mapas, si la anomalía hidroacústica queda al este, 50 kilómetros al este, del último punto de comunicación del comandante, o queda hacia el norte exactamente, porque yo no he podido, obviamente que tener una técnica, que tener mapas, plotear todo, es decir, colocar los puntos sobre mapas de hidrografía naval que se ha estado viendo. Entonces mi pregunta es, concretamente, si la anomalía hidroacústica es la da 50 kilómetros al este del punto en el cual tomó contacto desde plano periscopio el comandante Fernández. No, la anomalía hidroacústica da 50 kilómetros al norte de la última posición conocida del que reportó el propio comandante. Ahora bien, voy a ser un poco técnico, usted me va a entender, quizás... Nos quedamos ya sin minutos, pero quiero que termines esta respuesta, claro, Alejandro. El informe que yo tengo es que la anomalía hidroacústica está a 50 kilómetros al norte, pero es una elipse que es muy ancho, pero muy angostito en cuanto a latitud. Tiene mucha longitud y poca latitud. Es muy técnico lo que estoy diciendo. Ajá. Calderón me va a entender lo que estoy diciendo. Sí. Bien. ¿Y eso en qué complica? Complica en que el área de búsqueda es muy grande. Es muy grande. Es muy grande, claro. Y por eso confirma nuestra teoría, ya que tiene mucho ancho, de que habría derivado hacia el noreste. Ah, por eso Calderón preguntaba si estaban dando las... Porque ahí está el problema de la profundidad. Exactamente. Claro, que era lo que habíamos hablado, perdón, Dieguito, me paso unos minutos más todavía de esto, pero era lo que estábamos hablando con Alejandro, que la capacidad del submarino para sumergirse era de 400, ¿no? La máxima. O sea, como máximo soportaba 400 metros de inmersión. La zona donde nosotros proponemos tiene entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad. O sea, ya estamos en el talud continental. En el talud continental, cuando acá se está buscando en la plataforma continental, que llega más o menos de los 200 a los 600, 800 metros. Nosotros sostenemos 2.000 o 3.000 metros. Siempre hablo de valores aproximados, pero es el talud. Ya no es la plataforma continental, ya estamos hablando de profundidades mucho mayores. Y por último, para cerrar, para confirmar todo lo que estamos diciendo, sostenemos nosotros, son todos conceptos teóricos, el tiempo va a decir la realidad, como pasa siempre, lamentablemente. Lo que ocurre es que queremos que ese tiempo sea lo más corto posible. Claro.
Hace 15 días se ha encontrado medio tambor de 200 litros, o sea, un objeto de 1,50 m de largo en 950 metros de profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se logró encontrar ese tamborcito tan chiquitito, muchísimo más chico del tamaño del submarino, quiere decir que están los recursos técnicos y humanos, pero de lo mejor del mundo para encontrarlo. Lo que ocurre es que hay que saber para dónde ir a buscarlo, nada más que eso. Bueno, lo que pasa es que por lo visto desde el 15 de noviembre a esta parte no encontraron dónde ir a buscar. No, el principio se hizo bien porque al principio uno se basa en función en cercanías de la última posición conocida. Luego, si recordás, ese área se amplió muchísimo, se habló de 4.000 kilómetros por 4.000 kilómetros, como bien dijo Calderón, toda la provincia de Buenos Aires, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad, sí, porque cada barrido, Abigail, cubre, apenas debe cubrir, eso va en función de la profundidad de la zona, pero más o menos en 1.000 metros de profundidad, cada barrido cubre aproximadamente 1.000 metros de ancho nada más. 1.000 metros estoy cubriendo en cada navegación que yo hago. Horacio, bueno, aquí estábamos hablando, me imagino que está en línea, ¿no? Sí, quería hacer una acotación muy interesante. A ver. A propósito de lo del medio tambor. Dígame. ¿Por qué están buscando algo que se parezca a un tambor? ¿Por qué ayer justamente mostraban una imagen del Banco de Coral? En el caso de que el submarino se hubiera desintegrado por una explosión, / implosión, o una u otra, estamos hablando siempre teóricamente, yo conozco bien el plano del submarino, los planos y todo eso, la única parte que podría haber resistido, lo más posible, es la que conforma el motor, el eje y la hélice. Exacto. Entonces, ese conjunto se puede confundir en un sonar con un, por ejemplo, banco de nido de langostas de mar. Entonces, yo sé que esto es muy complejo lo que estoy diciendo, pero fíjense que están buscando una pieza de un tamaño muy reducido en un margen en cuanto, digamos, a kilómetros cuadrados, millas cuadradas, que es realmente inmenso. Y yo coincido, por lo menos para terminar, con Alejandro, en que, a mi juicio, yo lo dije desde el principio de este incidente, que el submarino podría estar en el fondo del talud, y si uno recorre los mapas del Servicio de Hidrografía Naval y suma la teoría excelente, que me parece que es la primera vez que yo escucho de la deriva posible del submarino, salvo que se haya ido a pique a una velocidad tremenda, como dice el informe, podría llegar incluso a los 6.000 metros de profundidad. Si uno observa los mapas y las profundidades, desde el borde del talud hasta algunas millas que van hacia la plataforma continental argentina todavía. Ahora, ¿por qué estaba navegando, por ejemplo, le pregunto a los dos, ¿por qué estaba el Ara San Juan navegando tan cerca del talud, en este caso, cuando se cae? Bueno, yo estaba en Ushuaia, Abigail. ¿Cómo? Yo estaba en Ushuaia. Sí. Justamente saqué algunas fotos, fui a un congreso internacional que no tenía nada que ver con esto, pero obviamente estaba el submarino en zona por llegar. El submarino llegó al día siguiente, yo estoy hablando día 3 de noviembre, participó de un ejercicio conjunto con naves de superficie cercano a la isla de los Estados, luego de culminar con ese ejercicio que fue el más intenso desde 1990, lo cual a mí me preocupa un poco porque si bien es un submarino que está preparado originalmente para ir a lo mejor hasta Sudáfrica y regresar, de hecho fue hace unos años hasta Perú a 10 nudos de velocidad, aunque parezca mentira, sin ningún tipo de inconveniente, bueno, pudiera, digamos, ser exigido durante tanto tiempo, no habiendo tenido ningún tipo de reparación desde el año 2014 hasta la fecha. Sí. Porque esa es una pregunta que se le hizo al jefe de gabinete. Yo no estoy haciendo política interna con esto. La pregunta 500 que se le hizo, número 500, al jefe de gabinete, le aclara perfectamente la pregunta de que por qué no se le hizo la carena. La carena es un repaso de la superficie que está en contacto con el agua, que exige a su vez que sea trasladado a dique seco.
Claro, Entonces, pero ¿por qué estaban tan cerca del talud? ¿Por qué estaba bueno, estaban cerca del talud porque el talud hace como una especie, me corregirá acá Alejandro, hace una especie, digamos, de movimiento, no es un talud que vaya derecho, ¿no? Es sinuoso. Es como una rampa, diríamos. Sí, claro, pero es sinuoso, ¿no? Es sinuoso y además hay que ver que es, yo sé que lo han usado en Marina esto, es como una cordillera, pero una cordillera invertida. Entonces, ¿qué sucede? Desde el borde del talud hacia abajo hay cañadas, hay quebradas, como si fuera en una cordillera muy extensa, que es el caso de esta cordillera, entre comillas, submarina, tal cual la ha descrito la Armada. Pero la pregunta es, ¿no tendría que estar navegando más acá? Precisamente. Digamos, más a la plataforma continental. Sí, pero también hay que recalcar, Abigail, Alejandro, que esta unidad, que por manual debe ir a recibir carena cada más o menos se calcula 18 meses, desde el año 2014 nunca entró a dique seco, y eso el gobierno argentino no lo ha contestado, no lo ha respondido. Marcos Peña no respondió la pregunta que se le hizo. Cuando se le habla de la carena en la pregunta 500, que me parece muy interesante que se repase, se le dice que sin ese tipo de trabajo el buque, la unidad submarina puede tener inconvenientes. Y algo ha ocurrido, entonces cuidado con esto. Se habla de la historia, que yo estoy de acuerdo, previa al gobierno actual, todo lo que pueda haber ocurrido, todo es especulativo, pero de hecho el submarino no tuvo ningún tipo de reparación desde el año 2014, en que fue devuelto al agua luego de su reparación de media vida. Alejandro, ¿qué decías? No, que la derrota del buque, o sea, desde Ushuaia hasta Mar del Plata, si trazamos una línea recta, sí, la derrota es el tramo a navegar, sí, da justamente, o sea, con tanta mala suerte, que en gran parte de todo el recorrido, de todo el derrotero, iba a navegar en una profundidad de 200 metros como máximo, que es sobre la plataforma continental. Justo en este tramo donde ocurrió lo que ocurrió, es la zona más profunda. Como bien precisa Calderón, es justo una zona donde hay un cañadón muy grande, que eso se ve en las cartas náuticas, sí, y en los informes batimétricos que nosotros tenemos, y son públicos. Justo ahí es la zona más profunda de todo el derrotero. O sea, si esto hubiera ocurrido unas horas antes o unas horas después, cuando digo esto no sabemos qué es lo que ocurrió, pero algo ocurrió. Unas horas antes o unas horas después, otra hubiera sido la situación. O sea, estaríamos hablando de que el submarino estaría en, como máximo, 300 metros de profundidad, con lo cual ya estaríamos descartando la hipótesis de la implosión, ya sería bastante más fácil buscarlo. Cuando yo digo más fácil, no quiero que se tome al pie de la letra lo que digo, porque buscar en el agua es muy difícil. Sí, es muy difícil. De hecho, sí comenzamos la nota, es muy complicado. Es muy complicado. Sí, es muy complicado. Ahora, bueno, la realidad es que también es una situación muy complicada, porque sí, ¿qué es lo que se le dice a los familiares de los 44 tripulantes? Porque uno puede hablar técnicamente de lo que ha sucedido, de lo que puede haber sucedido de lo que tal vez dice el informe, pero la realidad es que hay 44 personas dentro del submarino. Sí, y hay 44 familias esperando una noticia, y eso realmente es tristísimo. Eso es muy triste. O sea, qué bueno sería cuanto antes, como dijimos hace un ratito, acortar los tiempos y decir, bueno, apareció, aunque sea un fragmento, y yo creo que eso ya cierra, el dolor no se va, ahora, pero cierra. Teniendo en cuenta, y me voy a tomar las palabras de Calderón, que el jefe de gabinete no responde, ¿por qué no puede ser que la ayuda internacional que tuvo la Argentina durante los primeros días de búsqueda no la hayan mantenido? ¿Por qué? ¿Porque a medida que se iba sacando la información y que no iban dando los resultados, ya los iban dejando de lado, o qué es lo que pasa? Bueno, esto pertenece a un protocolo de la oficina ISMERLO. La oficina ISMERLO, lo digo rápidamente, es la oficina que nuclea a todos los países del mundo que tienen en su flota, en sus armadas, submarinos. Por eso es que, lamentablemente, la oficina ISMERLO debuta con el San Juan. Esto también hay que decirlo, se la crea después del año 2000 con la pérdida del submarino ruso Kursk, ¿sí? Y luego fueron todos ejercicios, simulaciones prácticas, hasta que pasó lo que pasó, y el primer ejercicio es el ejercicio real, es el San Juan. Por eso es que vinieron de todos lados del mundo los primeros días, barcos, aviones, helicópteros, de todo. Y también hay que destacar que muchas empresas particulares también brindaron apoyo con barcos de todo tipo. Y en tierra también, la gente que estaba trabajando en Comodoro. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Lo que sí quiero decir es que bajo protocolo de oficina ISMERLO vinieron a ayudar. Ahora, no conozco a fondo cómo es el protocolo ISMERLO para saber hasta cuánto tiempo
se pueden quedar, se deben quedar, ¿sí? Claro. Horacio, ¿usted lo conoce? Sí, teóricamente el tiempo es que se considera, por ejemplo, que el barco en inmersión profunda, como ocurrió en este caso, tiene la capacidad en cuanto a oxígeno para dar vida a los tripulantes durante un tiempo determinado, que se había calculado aproximadamente en 100 horas. Yo había explicado acá numerosas veces en C5N y otros medios que hay métodos para alargar eso con sustancias químicas que se esparcen. Los tripulantes se envían a sus respectivas camas para quedarse quietos y consumir el menor oxígeno posible. Cuando ya hay un lapso prudencial por el cual la búsqueda y el rescate está terminado, porque se presume ya con alto grado de probabilidad la muerte o certeza la muerte de los tripulantes, bueno, entonces ahí la primera etapa, que es la de rescate del Ismerlo, que bien acaba de mencionar Alejandro, se termina y continúa la de búsqueda, pero ya sería voluntariamente por parte, en este caso, las potencias que intervinieron, es decir, Estados Unidos retiró sus unidades, el resto de los países hizo exactamente lo mismo, y bueno, ahora queda la buena voluntad de Rusia. Pero yo querría agregar, para, reafirmar el anhelo de los familiares, es que se contrate, llegado el caso, a empresas privadas, como el caso de la que, por supuesto, no solamente ubicó al Titanic, sino también a un submarino japonés que estaba perdido en la Segunda Guerra Mundial, y a un submarino israelí. O sea que no estamos hablando de gente improvisada, los costos no son para nada altos. No soy un promotor, aclaro, de ninguna firma de estas, por la duda, pero yo creo que eso es importante asegurárselo a los familiares. Y después, por supuesto, hay cuestiones de, que grupos interdisciplinarios que están actuando deben trabajar con ellos, porque obviamente hay muchos que reclaman que sus familiares regresen vivos, y eso es una misión imposible en este momento. ¿Qué ibas a decir? No, yo quería preguntarle a Calderón si usted coincide conmigo en que los rusos nos están brindando una ayuda extra generosa, porque entonces ya esos, digamos, si es por protocolo, los tiempos ya están recontravencidos, exactamente. No cabe duda, ¿no? Pero, a ver, recordemos también que los familiares hicieron mucha fuerza, le enviaron una carta al presidente ruso justamente solicitando que no se vaya de la Argentina, que no le saque la ayuda, porque si no se quedaban desamparados. Ahora, yo creo una cosa, ¿no? Yo a veces no creo tanto en la generosidad de los jefes de Estado de cualquier país del mundo, ¿no? Supongamos que Rusia, las unidades rusas encuentran o ayudan a encontrar el submarino perdido. La deuda de gratitud de la Argentina va a ser eterna. Sin duda. Sí. ¿No? Y cuando hay intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, a los cuales no está ajeno Estados Unidos, es el principal actor, Gran Bretaña es el segundo, o ambos asociados, tenemos también a China y por supuesto a Rusia, que quiere ocupar su lugar. Entonces, yo estoy como argentino, como miembro de la familia naval, aunque soy muy crítico de quienes han actuado en esta última etapa, bueno, yo realmente estoy muy agradecido, no solamente por la ayuda que dio el Ismerlo con todos sus componentes, sino lo que está haciendo en este momento Rusia para ayudarnos a encontrar, obviamente, el submarino, ¿no? Pregunto desde el desconocimiento a ambos. ¿No hay ningún elemento dentro del submarino que cuando se hunde, ya sea que explote o implosione, salga a la superficie? Sí. Cualquier buque, todos los buques tienen dentro de sí objetos que flotan. Exacto. Vamos a hacerlo fácil, porque sí, claro que hay balizas, boyas, hay de todo. No sé, se me ocurre un salvavidas. Sí, claro, salvavidas, colchón, colchoneta, pedazos de madera, inclusive combustible. Gasoil, claro, aceite. Es una mancha. Exacto, sí. Lo que ocurre es que, si recordarás los días, el día 15 de noviembre, 15, 16, 17, 18, había muy mal tiempo, olas muy grandes. Entonces, porque todos esperábamos encontrar una mancha de combustible, ¿sí? Una mancha de hidrocarburo, de lo que fuere, mediante los aviones, los Orión, los Papa 8 que estaban trabajando en la zona, que mandó a Estados Unidos, bueno. Pero con tan mal tiempo, con tantas olas y tanta espuma, se emulsiona el combustible. No sé si Calderón coincidirá conmigo. Sí.
Y obviamente que viaja todo aquello que estuviese flotando, viaja hacia se pierde. No se sabe dónde. Y Claro, yo insisto con la teoría nuestra al nor-noreste. Claro. La corriente de Malvinas va de sur a norte, la corriente de Brasil va de norte a sur, y precisamente un poquitito al norte de donde se sabe la última posición del submarino, se juntan y ¿hacia dónde van? Al este, Claro. al medio del Atlántico. Es lo que yo coincido con Alejandro totalmente, en que, por ejemplo, en el caso del combustible se produce una emulsión que con las olas desaparece en poco tiempo. Por supuesto que él sabe mejor que uno que con la deriva o las corrientes que le acaba de mencionar, los posibles objetos flotantes se dirigirían hacia un sector determinado. Yo de hecho estuve perdido, me dieron por muerto en el Río de la Plata cuando tenía 20 años, y bueno, y todo el mundo me buscaba según la deriva, en un velero, ¿no? Con 2 tripulantes más, nos dieron por muertos, y nosotros en realidad ya estábamos llegando a Uruguay porque fue la decisión que se tomó. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente hay normas muy concretas de estudio de las derivas, ya sean subacuáticas, yo soy piloto aparte, ¿no?, de navegación, sí. Subacuáticas o de superficie, para poder especular hacia dónde se dirigieron los supuestos restos en el caso de una implosión que abriera el casco del submarino, el casco sobre todo resistente, ¿no?, y lo enviara los restos a superficie. Eso me podrá corregir Alejandro, por supuesto que es un experto en el tema. Yo hablo, por supuesto, siempre en base a conjeturas. Yo creo que algo debería haberse encontrado. Claro, porque uno lo primero que piensa es eso, más allá de los objetos, cualquier cosa que enseguida emerge a la superficie. Sí, pero estamos hablando, y Calderón lo sabe, de una superficie muy grande. Muy grande. Sí, había olas de 6 metros, ¿no? Sí, y es muy normal, es muy común que en esa zona del Atlántico Sur existan ese tipo de olas. Hoy por hoy... se juntan 2 corrientes, además. Sí, además de eso, los vientos, las corrientes, hay muchos factores. Muchas corrientes submarinas también. Exactamente. Claro. Eso ocurrió con el caso del avión de Malaysian Airlines, que terminó en el Océano Índico, que finalmente nunca se encontró. No. Pero ahí hay profundidades que llegan a 9.000 metros, en las fosas abisales. Pero acá tenemos profundidades concretas de 6.000 metros en distancias que son, si vamos a ensayar, toda la plataforma continental argentina, incluso lo que nos han agregado ahora, no quiere decir que submarinos que hay que buscarlo en todo eso, son 6 millones de kilómetros cuadrados. Es imposible. Es muy complicado, muy difícil, pero yo creo que el submarino debe estar, yo presumo que el submarino debe estar en algún lugar no demasiado lejano, por lo menos en kilómetros, al punto de la última comunicación, pero temo, como dice Alejandro, encajado en algún punto del talud o en el fondo ya del lecho que estamos hablando de, yo mencionaba, hasta 5.000 y pico, 6.000 metros de profundidad, ¿no? ¿Cuánto es cuánto es la profundidad que pueden alcanzar las naves que lo están buscando ahora? Bueno, los rusos tienen capacidad de bajar hasta los 6.000 metros. ¿Sí? Pero bajar, a ver, quiero ser muy claro con esto, bajar para fotografiar, tomar fotos, hacer videos, no para rescatar, Eso fueron muy precisos, muy concretos los rusos cuando vinieron, lo aclararon. Nosotros, en realidad, ellos son los que tienen mayor capacidad mundialmente para bajar, para ver, pero no para rescatar, ¿sí? O sea, si los rusos encontraran ahora el submarino, no contamos, la Argentina no cuenta, la Armada Argentina no cuenta con una nave que pueda bajar a los 6.000 metros. No hay antecedentes. No hay antecedentes, tampoco nadie veía ahí, Claro. De nadie, de ninguna parte del mundo. No, un rescate de 6.000 metros es imposible, diría yo. Ahora, había unas cápsulas que podían bajar. Sí, eso es lo que tienen los rusos. Bajan, toman fotografías, hacen videos. Son sondas, ¿no? Con sondas, por supuesto, sondas monoas, multias, sonar todo el instrumental más tecnológico del mundo lo tienen los ROV, los vehículos, los submarinos remotos, que en definitiva son los que van a dar testimonio que si lo que se encontró, si lo que el sonarista encontró en superficie, porque está operando en el buque, ya sea en el Yantar, no importa, en el buque, es el ROV es el que da el testimonio de que es o no es lo que estamos buscando, ¿sí? Por eso
es importantísimo poder tener esa capacidad de inmersión a tanta profundidad, porque yo sostengo que está en 2.000 a 3.000 metros, no en 800, no en 1.000 metros. Yo coincido. Con lo cual es fundamental de que, o sea, obviamente Argentina no tiene esa capacidad de inmersión, ¿sí? Y como bien decíamos recién, no hay antecedentes de rescates en esas inmersiones. Pero por lo menos decir muy bien, lo encontramos, y coincido plenamente con Calderón cuando dice lo que hablaba del tambor, ¿sí? Sí. De que si se fragmentó, yo no soy ingeniero naval, pero sé que cualquier objeto se va a fragmentar en los puntos más débiles, ¿sí? Y posiblemente la cola, lo que sería la popa, la cola, ¿sí? Donde está la hélice, donde están los timones de profundidad y de dirección, eso confunde con un medio tambor y posiblemente sea parte de lo que pueda llegar o esperamos, anhelamos encontrar. ¿Por qué? Porque la parte de adelante del submarino, todo el mundo lo vio en fotos, la trompa, la proa, sí. ¿Cómo la reconoces abajo del agua? No, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Ahora, la torreta, donde están los periscopios, que es la parte del medio, esa es otra cosa. es otra cosa. Y la popa es lo más fácil para el sonarista. Te lo digo con conocimiento de causa porque estoy buscando cosas permanentemente bajo el agua. Tal cual. ¿Sí? Entonces dicen, buscame un auto. Bueno, buscame un pedazo de auto. Y ya cambia la cosa. Estoy dando un ejemplo medio grotesco. Sí, no importa, pero se entiende perfectamente. Para aquellos que no manejamos sobre todo el lenguaje, para hacerlo más práctico, diríamos, y no tan técnico. Horacio, ¿alguna otra aclaración que quiera hacernos? Bueno, no, yo creo que acá obviamente hay que hacer una especie de pericia forense sin, entre comillas, el cuerpo, digamos, que se está buscando acá, que es el submarino. Estamos hablando de un cuerpo humano. O sea que acá hay que hacer una investigación profunda para saber, en definitiva, qué se le hizo al submarino, si el submarino tenía incorporada o no guata, que es un material bastante importante para determinar si podían preverse pérdidas o no en la zona de baterías. Lo que dijo un teniente que debía estar embarcado, pero en realidad fue a una misión a Perú, un teniente Viana que habló de un desperfecto de las bobinas. Bueno, yo no me puedo explicar cómo la jueza de Caleta Olivia o el mismo ministro de Defensa no ha convocado a este teniente Viana para que informe de qué se trata esto. Entonces yo veo muchos claroscuros en esto. Y cuando yo hablo de Carena, de la famosa pregunta 500 que se le hizo al jefe de gabinete, que obviamente el jefe de gabinete no puede conocer lo que sucede con un submarino, inclusive antes del incidente. Pero la pregunta tenía un complemento importante, es que la falta de carena podía causar un inconveniente severo en la navegación, algo por el estilo. Pero entonces, ¿qué pasa con la carena? La carena es algo que se debió hacer desde el año 2014 hasta el 2018 en algún punto. No se hizo. Se recorre toda la superficie que está, digamos, en contacto con el agua, que se llena de moluscos. Esos moluscos obstruyen válvulas, pero además cuando se saca el submarino a dique seco, ¿qué se hace? Se revisan las costuras que se le hicieron cuando se cortó una parte del submarino, se lo volvió a unir en la reparación de media vida. Entonces eso se repasa con rayos, milímetro por milímetro, porque fíjense, un centímetro cuadrado, es decir, un orificio de centímetro cuadrado abierto, un agujero en el submarino, de acuerdo a la profundidad, puede embarcar por hora, de acuerdo a la profundidad, varios metros cúbicos de agua. En un compartimento que sabemos que tiene elementos altamente sensibles, que no son solamente las baterías. Puede haber entrado agua a los tableros eléctricos, los tableros de comando, por ejemplo. Igual siempre seguimos hablando sobre supuestos, ¿no? Sí, pero no, el gobierno debe contestar por qué no se le hizo la carena. Obviamente, Horacio. Y yo no estoy haciendo política interna en esto. No, se entiende perfectamente. Horacio, muchísimas gracias por estar en diálogo. Abigail, Alejandro, un placer, Un placer también. Alejandro también, muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer, gracias. Muchas gracias. Así continuamos en Remix de Noticias, domingo.